Hola, soy Lina Montoya y este es un nuevo episodio de Audazmente. Bienvenidos a Audazmente, un podcast que nace para celebrar los 40 años de Interactuar, un espacio de historias y conversaciones en el que queremos explorar quiénes son las personas que están detrás de las empresas que nos inspiran. En esta ocasión quiero que empecemos haciendo un viaje al pasado. A muchos de nosotros nos encantan los videojuegos y más cuando somos pequeños aventureros que nos metíamos de lleno en esas historias que veíamos en la televisión, en los mundos fantásticos de Mario, Sonic o Zelda. Ahora imagínense vivir todo esto con nuestros amigos de la infancia, hasta llegar a un punto de que nuestro hobby quiera convertirse en un sueño más grande y decir, oigan, ¿y por qué cuando grandes no creamos nuestro propio videojuego? Esto fue algo que le pasó a nuestro invitado de hoy, José Cardona, fundador de una de las empresas más innovadoras en la industria creativa, Polígonos, un estudio de desarrollo de software, animación 3D, diseño, arte y escultura digital. Pero antes de que este sueño de niño se hiciera realidad, debemos volver al lugar donde todo empezó. Hoy estoy conversando con José Cardona, un joven que creo que todos en Antioquia, Colombia y el mundo tenemos que conocer. Y José, ha sido un placer para mí conocerte en varios espacios y por eso te invité a este podcast de Audazmente, porque imagínate que este podcast lo hacemos para visibilizar y para conocer esas historias de empresarios que nos inspiran. Y hemos tenido las historias de muchos empresarios que hemos acompañado, pero a ti no te hemos acompañado como Interactuar, pero queremos que de la historia de José haya mucha inspiración para los empresarios en Colombia. Entonces, arranca y cuéntanos un poco esa historia de José, cuéntanos un poco del José de hace varios años en Aranjuez. Nací en Aranjuez, Medellín, muy apasionado por la tecnología, inicialmente pues videojuegos específicamente. Eso digamos que moldeó la decisión sobre el área que decidí explorar dentro del estudio, ¿cierto? Entonces de profesión soy programador, pues estudié en varios lugares, pero soy programador. Pero ya en el mundo ya profesional tuve mucha cercanía con agencias de publicidad y diseño, y el grupo de amigos con el que crecí, todos también muy apasionados por los videojuegos. Obviamente pues por la ya casi 40 nos tocó en Nintendo inicialmente, jugamos muchísimo Nintendo. Obviamente por el rezago pues en Colombia llegaba un poquito más tarde las generaciones de videojuegos, y más en ese sector pues. Luego estuvimos mucho tiempo con Super Nintendo y ya empezó como la competencia fuerte con Sony, y unos años después con Xbox. Pero el juego que marcó, digamos, ya personalmente fue Zelda, fue la leyenda de Zelda. Y hoy en día pues si alguien va a la oficina mía, en la casa, está Zelda desde el techo hasta el piso. Pero es un juego para una persona, entonces digamos que ya con los amigos habían varios juegos pues que jugábamos en ese momento. Pero siempre el sueño era hacer videojuegos en algún momento, o hacer como contenido para entretenimiento. Y de esa pasión o ese gusto fueron las elecciones de cada uno de esos amigos en el área donde de alguna manera tenían más habilidades. Entonces hubo un par de nosotros que elegimos el área de desarrollo de software porque éramos más lógicos, no tan creativos, y otro par de amigos se fueron por el área de las artes, ¿cierto? José, pero yo te voy a decir una cosa, yo también jugué esos juegos, pero te juro que con mis amigos, nadie como que yo haya oído en mi entorno, yo quiero ser un programador y quiero diseñar videojuegos. ¿Qué les picaba a ustedes en ese entorno? No, mira, eso no fue como que en ese momento dijimos vamos a ser programador de videojuegos y artista 3D. Pues yo creo que se hablaba en Colombia, pues ni sabíamos que eso existía. Sí hubo algunas conversaciones ya mucho más adelante, cuando yo estaba como en noveno o en décimo, donde uno buscaba como qué profesión era la que tenía uno que estudiar para poder hacer ese tipo de contenido. Pero antes era como que bacán algún día hacer un videojuego, o trabajar en una empresa de videojuegos. Y desconocíamos pues cómo era ese mundo, pero sí hubo varias conversaciones de eso.
Inclusive a veces nos sentamos a conversar pues, de tema, padre, ¿te acuerdas cuando hablamos de tal juego? Mira, nos están llamando ya esa empresa de la que conversamos en ese momento. Entonces era como muy inocente la conversación, pero aún así la conversamos, ¿cierto? O sea, no era del todo como una ilusión, era muy sueño, pero digamos que las elecciones de vida que hicimos, más allá de haber tenido como la convicción que algún día lo haríamos, era el área afín a esas áreas, que yo creo que era porque coincidía con el gusto. O sea, a mí me gustaba la lógica, era bueno en lógica y en matemáticas, entonces elegí aprender a programar y pues necesitas programar para hacer videojuegos. Pero bueno, por fortuna todos terminamos aprendiendo un área que coincidía con la creación de videojuegos y de animación y bueno, digamos que ahí comenzó la ruta de elección en la educación de cada uno. Como te contaba, yo comencé primero como en agencias, pero digamos que el grueso fue en Nueva York, en unas agencias de marketing. Ahí aprendí como a tener algún tipo de sensibilidad por el diseño y el resto de tiempo era pues en desarrollo de software. Pero hace más de 4 años hubo un evento en el que los amigos de infancia y familia cercana estábamos en el mismo lugar y conversando, pues hubo una conversación ahí muy bacana en la que las preguntas que hacíamos sobre lo que estábamos trabajando, en qué área, qué estábamos haciendo, si estábamos contentos en eso, pues en ese rol que teníamos en esa empresa o en la disciplina que cada uno estuviera. Digamos que la mayoría no estaba en el sueño. Pues no voy a decir que todos estaban mal ni llorando pues, o con hambre, pero no estaban en lo que alguna vez soñaron. Entonces conversamos, venga, y nosotros que dijimos que íbamos a hacer videojuegos, ¿por qué no nos metemos a hacer videojuegos? Entonces ya era un poquito más complejo que la conversada en la niñez, pero se terminó dando, pues hubo un sí general, tanto en amigos, que eran los que conversamos eso, como familia. ¿Qué influyó esa experiencia tuya en Nueva York para que cuando llegaras y te encontraras con estos amigos naciera Polígonos? O sea, ¿qué te pasó también en Nueva York? Contanos un poquitico de esa experiencia. Bueno, la primera era, yo trabajaba en Manhattan, entonces la cultura de producción en esa zona te choca mucho con la cultura propia y pues ahí me incluyo en ese de la cultura colombiana, ¿cierto? Uh-huh. Porque el ritmo es muy diferente, las responsabilidades son muy diferentes, cosas tan simples como yo al mediodía miraba al que era jefe mío y yo el primer día, bueno, vamos a ir a almorzar, ¿no? Yo no almuerzo. Ya fue, pucha, bueno, listo. Entonces sigamos trabajando. 5 de la tarde, 6, nadie se movía de la silla, ya está muy tarde, estoy muy lejos de la casa. El mood de todas las personas es trabajar. Uh-huh. Los tiempos son súper marcados, no puedes llegar un minuto tarde, no puedes entregar tarde, todo tiene que estar perfecto, cualquier cosa que no esté perfecto no pasa, no la pagan. Entonces ahí aprendí ciertos elementos en control de calidad, muchísimo en comunicaciones, muchísimo en negociación, muchísimo en producción. Entonces esas habilidades comerciales y de producción normalmente son ausentes en los grupos inicialmente pues, de amigos o de emprendedores que quieren montar algo en el mundo tecnológico o audiovisual. Los amigos se juntan después de esa reunión y nace lo que hoy es Polígono. Lo que hoy es Polígono, sí. ¿Y cuál fue ese primer negocio que lograron en Polígono? En Polígonos el objetivo inicial de la empresa era aprender de manera semiprofesional lo que se requiere para hacer un trabajo en el mundo de los videojuegos, pues para trabajar para alguien, todavía no hacer un juego propio. Entonces arrancó como un periodo de exploración. Ya las personas que entraban, algunos habían trabajado en videojuegos, pero como trabajos por la tarde, como side jobs, pues. Entonces teníamos algún tipo de conocimiento, pero nunca habíamos engranado un equipo completo para hacer... Pues como la fábrica de producción sí, pues, del videojuego. La cultura en Colombia es compleja para hacerle esa trazabilidad, ¿cierto?
desde todo punto de vista, desde la acción como tal de trabajar cuando es y el de ser como contabilizado en lo que hace, ¿cierto? ¿Cuándo hiciste esto? ¿Cuánto te demoraste? Entonces se montó como ese esquema. Primer año pues no hicimos mucho, pues nada creo, pero aprendimos. O sea, aprendimos al menos a tener un nivel suficiente para que alguien encontrara lo que hacíamos suficientemente bueno para contratarnos. Estamos muy lejos todavía de lo que ahora somos y pues por supuesto mucho más lejos de lo que es una empresa que hace videojuegos hace muchos años. Pero éramos suficientemente buenos para que alguien nos dijera, ven, hagámonos personajes en 3D. Conseguimos inicialmente un contrato con una empresa de Las Vegas que necesitaban unos personajes en 3D, una empresa grande, pues una de las grandes, no puedo decir el nombre, pero una empresa grande, y con ellos trabajamos varios, pues yo creo que casi un año, un poco más. Entonces fue el primer contrato como directamente relacionado con lo que hacemos nosotros y que ayudó pues a consolidar el equipo. Ya después de tener polígonos ya consolidado, empezamos a recibir ofertas para hacer unos productos un poco más grandes, ¿cierto? Y ya en ese espacio pues de trabajo donde no eran 2 artistas tuyos o 3, tenías que tener algunas capacidades que nosotros no teníamos. Entonces, ¿tienen ustedes 200 artistas, por ejemplo? Nos preguntaban. Entonces ahí nace Academy by Polígonos, que es la línea educativa dentro de Polígono. Entonces enseñamos a hacer videojuegos. Hay un área artística y hay otra que es lógica. Y eso lo hicimos para poder nutrir el talento dentro de la empresa, porque no había una universidad o un instituto que enseñara a hacer videojuegos. Y los que lo hacían, de cierta manera, no enseñaban lo que de verdad se necesita para hacer un videojuego, o al menos lo que nos pedían a nosotros en ese momento. José, en Interactuar te conté que acompañamos muchos empresarios y muchos son ese emprendimiento que vemos en el barrio todos los días, el mini mercado, la peluquería, la barbería, ¿cierto? Entonces, los negocios se inspiran por lo que yo veo en otros. Muchas veces el emprendimiento es eso, yo veo que a este le va bien, yo puedo tener ese arte y emprendo en algo que conozco. Aquí hay algo muy bonito de tu historia y es que ustedes estaban emprendiendo en algo que era la pasión de ustedes, como eso con lo que crecieron chiquitos y que les llamó mucho la atención, pero estás abriendo trocha literalmente en Colombia en un mundo que no era fácil emprender. O sea, ¿cómo eran esas conversaciones entre ustedes y abriendo camino primero, mira, nos estás contando, no tenías el talento, estaba en el de ustedes, pero cuando les llegaba un proyecto, ¿qué vamos a hacer? No tenemos 200 personas esperando ahí en la esquina para contratarlas. Segundo, los negocios no se hacían acá, pero ¿qué te hacía ver a ti y a ese equipo en esas conversaciones de ese potencial que ustedes podían tener? Hay una de las cosas más importantes en la creación de empresa o de un proyecto, y es el mindset. En Colombia, yo no sé si es por la falta de referentes o, bueno, no me voy a meter por el origen, pero sí sé que el estado actual de un porcentaje muy alto de las personas en Colombia, cuando quieren montar un proyecto, el impacto es súper local, pero las capacidades de la persona son iguales que las que están en otras universidades, en otras partes del mundo, donde el referente sí es la persona que cambió literalmente el planeta de cierta forma. Algo que tratamos de decirle a los estudiantes nuestros es no existe nada que tenga una persona en Estados Unidos o en Europa diferente a lo que usted tiene acá. Tiene más acceso a licencias, un computador un poquito más rápido, podrá viajar un poco más y conocer. Algunas universidades tienen algún tipo de infraestructura que beneficia la creación de una película, de una serie de televisión, de una animación, etcétera. Pero la persona como tal es la misma. Usted es exactamente igual a él. El cambiarle la percepción, el chip a la persona, al joven o a la joven, y decirle, usted puede hacer lo que quiera, al menos en tecnología, desde acá. Y no tiene que ser el impacto para el barrio. Usted puede tratar de hacer algo que impacte a nivel global. Entonces nosotros nunca desistimos de eso. Además éramos muy desprendidos
como el beneficio económico de la empresa. Entonces, si la empresa le iba bien, no había ninguno como pidiendo dividendos a final de año, todo era Para reinvertir. para el proyecto. Y digamos que en la mayoría del grupo todos éramos abiertos al riesgo. Vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Entonces, yo creo que el mindset es lo más importante, más allá del desconocimiento en el área o de la experiencia, la desventaja comercial que tengas. Si vos de verdad crees que puedes hacerlo y has visto a alguien que lo ha hecho, yo creo que facilita mucho a cambiar ese mindset. Pero para mí esa es la desventaja mayor en el público colombiano versus bueno, de muchas partes, pero sobre todo, por ejemplo, el gringo que sí tiene... Ellos creen que pueden hacer cualquier cosa, sí. La diferencia se la creen. Se la creen, y eso es algo que trabajamos mucho con los empresarios en Interactuar, y es la mentalidad. Cuando nosotros los identificamos y vemos que hay esa chispa de mentalidad, a veces ellos mismos no se la creen. Pero cuando también les ayudamos como a descubrir ese potencial, es cuando literalmente las cosas como que estallan y pasan a otro nivel, y estoy de acuerdo contigo. Esa mentalidad primero de creer, de posibilidades, de no limitarnos, a pesar de lo que por muchas cosas ya hemos vivido como en nuestros entornos, ¿no? Pero no como aquí el barrio va a salir pues a comerse el mundo y a competir pues con los japoneses. No, mira, aquí estamos demostrando que sí se puede y que simplemente la barrera es mental. O sea, aquí lo que tú nos estás enseñando es que la barrera es simplemente mental. Sí, mira, hay muchas historias, pero hay una en particular muy bacana. Uno de los socios, César Correa, es director de arte. Él es muy bueno en escultura 3D, pues en creación de personajes. Entonces, en el momento que yo estaba trabajando para unas empresas en Nueva York, él trabajaba para unas empresas acá, pero también afuera. Yo le decía que él infravaloraba el trabajo que él hacía. Decía, parce, en la escala de experiencia y calidad que existe, vos crees que estás mucho más abajo de donde de verdad estás. Entonces, esa era una conversación diaria pues en internet entre él y yo, porque hablamos mucho. Pero una vez le dije, parce, yo voy para tu casa, vamos a mandar propuestas, yo te ayudo a montar una propuesta bacana. Entonces me fui para la casa de él, 7 de la mañana, abrimos computador y a mandar propuestas a empresas que hacían videojuegos. No sé si fue en una de esas, pero en un ejercicio igual que él hizo después, le llegaron propuestas para irse inclusive del país a trabajar. Y empezó a cambiar la percepción. Es que hay una distorsión grande en la percepción de la calidad de la mayoría de personas en Latinoamérica. O sea, todos creen que está por debajo del nivel real que tienen. Entonces, en ese ejercicio donde él mandó una propuesta y ya la respuesta era positiva desde las empresas que hacían esto, empezó a cambiar y a entender que el trabajo de él valía más que lo que él creía que valía. Y él estuvo así muchos años, no sé, 12, 13, 14 años en esa percepción, y empezó a cambiar. Y no es inmediato, o sea, él empezó como a creérsela en ese momento. Y luego con trabajos que estábamos haciendo con otras empresas de afuera, que ya un director comentaba lo que hacíamos y decía, pues, eso está demasiado teso, empieza como a entender, mira, yo sí soy verdaderamente bueno, o por lo menos soy más bueno de lo que creí que era antes. Entonces, únicamente el haber cambiado la percepción, ¿cierto? De sí mismo, trabajo, le habilita un montón de cosas. Sí. En negociación, el poder de negociación de alguien que está convencido que lo que hace es bueno, te cierra mucho más negocios, o puede ser un poquito más agresivo a la hora de cobrar por hora o por el proyecto, que alguien que duda de su trabajo, ¿cierto? Porque al decirle, no, vení, eso vale menos. Ah, sí, tenés razón, dale. Que le ocurría a él mucho. Ya no, es que eso es lo que vale. Eso es lo que vale y eso es. Si le sirve, aquí tienes, si no, eso aplica en toda la escala, en cualquier tipo de trabajo, al punto donde los que son demasiado buenos ni ponen precio, ¿cierto? Pues, y es una forma de la persona saber si algo va a ser muy costoso. Si llega a un lugar y no tiene precio, dice, pues pucha, esto va a ser caro. Al tener ese convencimiento desde la dirección de arte que había buena calidad, ayudaba mucho a subir el precio inicial hora persona. Y tuvimos un periodo como de un año donde subimos 300% el precio. Wow. O sea, pasamos de 16 casi a 40 y algo
la hora, únicamente por dólares, únicamente por el mindset de él. Pero ahí, José, pues cuando vos contás esta historia y lo que nos has contado, a vos vas como abriendo como las capas de esa cebollita y como sacando ese valor que hay en la gente, y ellos a su vez replican eso en sus equipos. Y eso debe ser como el valor grande también que tiene la Academia de Polígonos, porque es coger estos diamanticos en bruto y empezarles a mostrar que brillan demasiado, pero es un proceso, lo que también nos mostraste ahorita, y es que la medida de ustedes no es si ya estoy de la talla de la empresa X japonesa, sino si yo estoy mejor que ayer. Y entonces cada persona también tiene eso dentro de su, como en esta cultura que tiene Polígonos, es venir, estoy mejor que ayer, el que está al lado lo hace bien y quiero aprender de ese que está ahí. Siempre es como un reto de mejora continua, por decirlo así. Está muy ligado a la pasión. Ajá. Aquí más que reto, pues yo creo que el reto es un componente, pues de hecho es el secreto para que un videojuego sea exitoso, el retarse. Pero aquí en el mundo del aprendizaje, tanto los que están estudiando como los que trabajan en polígonos, ahí va a sonar medio hippie, pues, y yo no soy hippie, pero el compartir conocimiento es el éxito del crecimiento que hemos tenido. De hecho, es de los parámetros que permiten elegir la persona que va a trabajar en polígonos. Hay gente demasiado tesa. El que comparte dentro de la organización es una persona que encaja muy bien en la cultura. No porque nosotros queramos, sino porque esa es la cultura. O sea, yo no sé esto, enséñame, yo sí sé esto, te enseño. Y no te regaño, no te molesto, no te critico, sino que te ayudo a llevar a que llegues al siguiente nivel, a resolver ese tipo de dudas que tengas. Entonces, al igual que los estudiantes, ¿cierto? Uno cree que el saber técnico o artístico es el principal motivo para que te contraten en una organización. Y así lo fue en Polígonos durante 2 años, quizás más. Pero ya en este punto, el mindset es más importante. El tener habilidades para trabajar en equipo, de comunicación, el ser abiertos a entender o a recibir feedback y a enseñarle a otro y saber dar feedback. Ese tipo de habilidades yo las prefiero hoy en día que la habilidad técnica. Como tal técnica. Esa se va mejorando, porque esto no es una cosa de un don, que alguien nació con el don del dibujo, sí, pues probablemente. Pero el que le da diario con disciplina, lo iguala por lo menos. O sea, hablemos un poco de esos proyectos que han marcado la historia de Polígonos. ¿Qué son esas cosas que ustedes han trabajado que uno diría, no puede ser que esto se haga desde Medellín para el mundo? Cuando nosotros decidimos hacer videojuegos, hicimos un análisis fuerte en qué podíamos hacer y qué no, que es súper importante ahora para los emprendimientos. O sea, el analizar qué problema está resolviendo y si de verdad resolves un problema que alguien pueda pagar por él o gastar tiempo en él o cual sea el uso tuyo, es súper importante, más aún que la solución. Entonces nosotros decíamos, bueno, podemos hacer un videojuego. Parce, no. ¿Podemos ir a dirigir un proyecto? No. ¿Qué podemos hacer hoy? Vale, podemos hacer conceptualización de arte muy teso. Podemos hacer personajes para juegos indie, o sea, juegos que son pequeños, de pocos, que no esperan que sea el personaje súper teso. Bueno, ¿y cómo hago yo para que el cliente me contrate? Yo no tengo portafolio, no tengo experiencia, no tengo referencia, no tengo absolutamente nada y soy de Colombia, que en el mercado afuera genera cierto tipo pues, de reacciones y temores para enviar dinero. Entonces, el entender que mi cliente no me contrata porque la ausencia de confianza y el desconocimiento total si hay una coherencia en lo que yo hago versus lo que le estoy diciendo a él, esa es la barrera que yo tengo actualmente. Y eso se puede extrapolar a cualquier negocio. Entonces lo que hicimos fue, yo quiero hacer ya un videojuego, ayudar a hacer un videojuego pequeño para entender cómo funciona ese mundo y todo eso. ¿Qué hago para generar esa confianza y la coherencia en el cliente para que me contrate? Entonces,
ya no era haga el personaje bacano o sepa hacer 3D o 2D o póngalo muy bonito, explíquelo bien, storytelling ya es cómo debo de trabajar yo para que el cliente me contrate y yo pueda tener el proyecto que ahorita les cuento cuál fue el primero. Entonces la estrategia era permita que el cliente vea en todo momento qué están haciendo cada una de las personas segundo a segundo en la organización. Entonces usamos un software para que grabara la pantalla de cada persona en todo momento y el cliente podía acceder a él. Entonces ya había confianza del cliente, esta gente está trabajando porque él puede ver todo lo que... O sea, en tiempo real él estaba mirando Sí. en qué estaban Sí, trabajando. y nunca miraron. Y nunca miraron. Sí, vos Pero ustedes pusieron eso como una señal de Sí, confianza. pero le entregamos todo el material y él nunca miraron. Ok. Y teniendo esta apertura o esa transparencia en lo que hacíamos y cobrando únicamente cuando ellos decían, sí, lo que me mandó, sí de verdad coincide con lo que usted me está cobrando, entonces le voy a pagar, ellos pagaban después de. Y empezamos a hacer, después de tener ese modelo, conseguimos trabajar haciendo muchos personajes 3D. O sea, no era un juego, sino era solamente piezas en Diseñar el 3D. personaje. Sí. A través de plataformas en línea. Entonces era el primer tipo de cliente, el cliente pequeñito que buscaba gente con cierta habilidad en el mundo del 3D, pero que no esperaba que fuéramos una empresa pues de juegos AAA o la empresa pues la mejor del planeta. Pero aprendíamos mucho. Entonces entender lo que ocurría en ese momento y cuál era la barrera entre el cliente y yo y saber qué problema estaba solucionando fue súper importante en ese primer paso. En el segundo tiempo, por así decirlo, de polígonos era, bueno, parce, yo creo que ya estamos en un punto donde podemos hacer cama pacancitas. ¿Cómo hago para ya venderle al segundo cliente, cierto? Al cliente un poquito más grande, que ya era el segundo tipo de proyectos. Entonces, queremos hacer un videojuego. No un videojuego enorme, pero sí un videojuego ya que nos complique un poco la vida. Ahora no le puedo vender a este cliente, no le puedo mostrar un video de muñequitos, porque ya para él ya no son muñequitos, ya es una persona que sabe que es un videojuego. Entonces cambie el portafolio, cambie la forma en que lo contacta, tenga un reel o un video pues de lo que hacemos más profesional, tenga una persona enfrente en el área comercial con mucho conocimiento técnico para poder hablar con el cliente, tráigalo a Medellín para poder convencerlo, entienda cómo funciona ese modelo de negocios en ese tamaño ya de proyectos. Tardamos más o menos 9 meses creando la estrategia, moldeando, creando portafolio ya a ese nivel, mirando cómo íbamos a cobrar. Ya las mediciones de la persona no era grabando pantalla, sino que ya teníamos un software pues mucho más especializado donde hacíamos seguimiento de las tareas, más no grabábamos, ya decíamos, ya el cliente confía en mí, ya no necesito grabar nada, ya la confianza existe, la coherencia también. Cambiamos la estrategia y ya conseguimos empezar un juego que aún estamos haciendo, o sea, todavía falta un año y algo para terminarlo, pero fue el primer proyecto completo que recibió polígonos. Ya no era unos artistas van a hacer unos personajes o un escenario, sino que ya es un proyecto completo de un videojuego. Para un videojuego para PC, de combate, pues para computadora de combate. Entonces fue leer el nuevo cliente, ¿cierto? No es solamente como quiero hacer un juego grande, entonces así como estoy lo puedo hacer, no, tengo que cambiar. Y hace poco dijimos, yo creo que ya podemos trabajar con clientes más grandes, que ya son el tamaño máximo pues, que hay en este mercado, que son el tipo de cliente que hace juego AAA. Y ahí danos unos nombres ahí para los que nos están oyendo. Pues Sega, Activision, no sé, Rockstar, pues las empresas grandes que hacen los juegos famosos. Y aún sabemos que no podemos decir, vamos a hacer nosotros un juego AAA, estamos muy lejos de hacer eso todavía. Pero sí podemos ayudar en algunas tareas de algunos juegos AAA. O sea, ya hay unas personas y unos equipos consolidados dentro de polígonos que pueden ayudar. Y ya después de estar en ese mundo, aprenderemos cómo opera ese tipo de empresa. Ese conocimiento se distribuye en el equipo. Habrán cambios, tendremos que traer personas que saben cosas que nosotros no sabemos hoy. Y nos acercarán más a esa meta que es, en algún momento, hacer un juego completamente ya de ese tamaño, de esa envergadura, aquí en Medellín. Pero en ese ejercicio de cambiar ya la forma en que nos presentábamos, que
qué le interesa a un cliente de ese tamaño versus el que le interesaba antes y aún mucho más diferente al que le interesaba la primera etapa de videojuegos, qué es lo que analizan, qué es lo que miran, mapeamos eso y hablábamos con personas, vení, pues, ¿qué tienes que tener para que esa gente te contrate? Que yo hoy no tengo, que tengo que cambiar. Y cambiamos muchas cosas. Hicimos una tarea como una campaña de acercamiento a esas empresas. Inicialmente nos acercamos a 2 grandes, hicimos un proceso, con una de ellas no salió, al menos con una de ellas tenemos 3 potenciales acercamientos, uno de ellos ya sabemos que no salió, quedan otros 2. Con la otra nos dijeron que fue Activision, lo que entregaron es muy bacano, pueden ser proveedores nuestros. Aún no han mandado nada para hacer, pero pasamos el filtro. Pero pasaron el filtro de proveedor, o sea, ya pasaron la puerta, sí, y que falta con como que les pasen la tarea. Y con otra, que estaba haciendo un ejercicio, la verdad, no voy a decir light, pero no era como tan corporativo la cercanía, pero sí es de las más grandes, pues de las 3 más grandes que hay. Nos notifican que, mejor dicho, estamos muy cerca de comenzar a hacer ya un juego AAA y estar a cargo de toda la parte creativa de un juego. Entonces, ayer, digamos que la ruta de polígonos desde que comenzó era la construcción de un equipo y de unas habilidades para que en algún momento tuviéramos la capacidad de hacer un juego, no necesariamente AAA, pues un juego bacano, o sea, un juego con los que uno sueña. Como el Zelda de tu juventud. Sí, eso ya es demasiado. O sea, ese juego como tal tiene ciertas características culturales que lo hacen muy complejo usted alguna vez hacer un Zelda, eso es muy difícil, o si no imposible, pero será algo bacano. Que uno esté orgulloso de lo que hizo, me gusta lo que estoy haciendo, ojalá cuando era que sale este juego lo quiero jugar. Entonces, la ruta, esa de 4 o 5 años, aprendiendo, cambiando cosas, mirando el mercado, más capacidades a la empresa en el lado administrativo, financiero, estratégico, de bienestar, recursos humanos, producción, nos puso en un punto donde ayer nos llaman y nos dicen, hay un proyecto para que hagan AAA. Wow. Y eso genera pues cuando podamos hablar bien del tema y lo expongamos ya qué juego es, para qué consola, etcétera, eso da una motivación extra a todos los estudiantes y a las personas que quieren hacer algo, y es que no está tan lejos. O sea, lo que quieras hacer que se vea muy, muy grande, muy, muy, muy soñador, como decía pues el socio mío, no está tan lejos como crees. No, súper, o sea, mejor dicho, José, o sea, ya pusiste tú y tu equipo de polígonos literalmente a Medellín y a Colombia a jugar en las Champions League de los videojuegos, ¿o no? Ya que mencionas eso, hay algo del mindset, ya no del que está comenzando empresa, sino de la empresa como tal, y es el valor que le generan a la ciudad, y eso ya es muy personal, cada quien verá qué hace. Pero algo que tiene Polígonos como propósito es consolidar a Medellín como una de las capitales de creación de contenido audiovisual en el planeta. Entonces, el éxito de Polígonos nunca va a llevar a Medellín a ese punto. Es el éxito de las empresas que trabajan en ese sector. Tienen que ser varias. Y esto se consigue únicamente no. La ruta más clara para hacerlo es a través del contenido propio, de la propiedad intelectual. Entonces, es mucho más fácil para una empresa maquilar el trabajo de otro, pero eso te aleja del nombre tuyo, que el nombre tuyo sea visto afuera, que la marca sea vista afuera, y pues inmediatamente sale Medellín de la ecuación, porque pues, lo hizo una empresa de donde es Rumania, de España, y vos estuviste maquilando. Entonces el mindset de la persona sea es que yo puedo hacer un juego propio con mi marca, y mi marca es colombiana, no necesariamente es una historia colombiana, o sea, no tenemos que hablar, no sé, de una historia de Boyacá o algo de Medellín, no, es una historia hecha por colombianos, en este caso por paisas, y cuente la historia que sea, pero es suya, ¿cierto? Es de acá, entonces eso genera valor para la región, y como digo, eso es una decisión de cada quien, y es una decisión, pues, yo creo que financiera en un porcentaje importante, pero el que un grupo de ellos decidan yo quiero hacer contenido propio es lo que de verdad genera valor en
en la región. Dale un mensaje a esos empresarios que están en esos negocios más tradicionales, que están en hospitality, que están en restaurantes, que están en confección, que están en haciendo producciones, en todo eso que uno conoce, que es todo lo vibrante que tiene una economía como la colombiana, donde el 90% de nuestras empresas son pequeñas empresas. ¿Cuál es la oportunidad que para ellos en esta Antioquia emergente y todo este potencial? El primero, que tiene una ventaja enorme versus, yo creo que casi todas las ubicaciones pues, geográficamente cercanas a donde estamos. Es mejor estar en Medellín que en otra ciudad, pues. Entonces ya hay una ventaja. Y ya como, quiero decir, consejo, es conocer muy bien el mundo que rodea a su servicio o a su producto. ¿Y qué es entender muy bien o conocer muy bien? Es aprenda de eso que está haciendo. Entonces voy a dar un ejemplo como para que sea más fácil de entender. Si vos vas a vender ropa, entienda de telas, confección, todos los accesorios que pueden ir en la ropa, dónde se vende, por qué se vende, qué pasa con el almacenamiento, quién me lo compra, por qué me lo compra. O sea, entienda el negocio en el que usted está montado, o el servicio, pues el servicio o el producto que usted está ofreciendo. Lo otro, mire su negocio desde el otro lado del mostrador. Yo porque quiero comprar ese, o sea, yo que estoy resolviendo, ¿cierto? Que yo creo que es el problema de no sé qué porcentaje, pero que es muy alto, que resuelven cosas que nadie necesita que resuelvan. Y una vez resueltas, a nadie le importa que la resolvieron. Entienda que lo que está haciendo de verdad tiene un valor para alguien. Y una vez comprenda esas dos cosas, ya es una decisión propia, pero extraiga de ese quehacer que usted tiene el conocimiento para que eso pueda ser escalable. Y eso va desde la venta de empanadas a ropa o algún servicio, no sé, ir a hacer torta en la casa, lo que cada quien tenga. Trate de extraer qué es lo que su negocio tiene bueno, si ya es bueno, que alguien más lo pueda hacer. Y lo otro es que no hay nada pues no hay ningún tipo de barrera existente hoy para que usted crezca al tamaño que le dé la gana. Entienda que no va a brincar ya al tamaño que usted quiere, pero que puede comenzar esa ruta y estar en el mejor ecosistema posible para lograrlo. Entonces yo creo que serían esas tres. Conozca de lo que usted está haciendo, párese del otro lado del cliente suyo y genere la ruta que quiere para su empresa. Con seguridad y con disciplina llegan. José, mil gracias por estar en Audazmente y una invitación muy grande que conozcan Polígonos, para que bienvenidos por acá. Aquí estamos en Milla de Oro, estamos en el piso 16. Torredos, piso 16, y también en el edificio de idiomas ongoing en la Universidad de David. Que ahí hay un cowork espectacular, donde también es una plataforma para los negocios innovadores, para que conozcan. Un landing de empresas súper bacán. Y que lo más importante, y también lo que nos has enseñado, es que el que esté dispuesto a compartir, crece. Y aquí eso es, creo que algo muy importante. Es bienvenido. Es bienvenido el que quiera compartir, el que quiera aprender, y gracias por este espacio. La mentalidad de un emprendedor, de un empresario de la empresa micro, es algo vivo, es algo activo y sobre todo es algo que se nutre de la inspiración. La inspiración que nos da el conocimiento que adquirimos, que recibimos de nuestros clientes, de nuestros colegas, de todas esas personas que más amamos. O la inspiración que nos dan las historias de esas personas que en cierto momento también tuvieron miedos o dificultades y se las ingeniaron con toda la audacia para avanzar y crecer. Eso es lo que queremos sembrar con nuestro podcast. Esa inspiración para que nos demos cuenta de que cada día podemos sumar algo más para aprender. Agradecemos a quienes han escuchado este podcast y a quienes llegan les hacemos la invitación de escuchar las historias de esta primera temporada. Este video podcast fue producido por Juan Molina. La cámara estuvo a cargo de Cristian Restrepo, la edición de video a cargo de John Rivera y la musicalización de Juan Diego Bernal. El trabajo editorial fue de Isabel Valencia y yo soy Lina Montoya. Con este podcast que producimos con Naranja Media, estamos festejando los 40 años de Interactuar.
Así que les hacemos una invitación a nuestra página web www.interactuar.org.co y redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn, donde nos encuentras como @Corporación Interactuar. Les repetimos, @Corporación Interactuar, donde podrán ver más material de historias audaces e inspiradoras.